Canal 98. Prosperados por la palabra. Ministerio Ebenecer Honduras presenta Doctrina Apostólica, un espacio creado para discipular rompiendo paradigmas, generando opinión. Con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce. Dios les bendiga, mis amados. Muchas gracias por estar con nosotros en estos programas de Doctrina Apostólica, porque en estos programas de Doctrina Apostólica lo que hacemos es enseñar la palabra del Señor. Y me voy a tomar este programa, y seguramente el otro también, para hablarles algo de lo que a mí me ha apasionado mucho, y es conocer un poquitito de los arquitectos que hay a todo nivel. Arquitectos, vamos a hacer un viaje por toda la Escritura, pero los quiero ir llevando poquito a poquito, primero para que abramos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para poder entender los diferentes tipos de arquitectos y constructores que hay en la Escritura. Por eso mi tarea de los arquitectos del universo. En todo lo que se desarrolla dentro de la vida, dijéramos, en el cosmos, es porque Dios derivó que de alguna manera hubiera arquitectos, pero son arquitectos que van a ver el cosmos. Voy a hablar de los arquitectos y tal vez voy a utilizar, en lugar de poner del universo, los arquitectos del cosmos. Entonces, esto me va a poder conducirlo a usted con la ayuda del Señor por algunos pasajes de la Escritura para que podamos entender bien lo que es un arquitecto-constructor. Quiero llevarlo a que juntos podamos estar aquí esta tarde, el programa. Pero fíjese que la Escritura nos muestra en los arquitectos del cosmos, del universo. Primero, dice la Escritura, porque esperaba la ciudad, en Hebreos 11:10, que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor. Yo quiero que usted se dé cuenta que en el inicio de este programa estamos enseñando lo que es un arquitecto y lo que es un constructor. La diferencia que hay entre ser el que hace el diseño y el que lo ejecuta. El arquitecto obviamente pasa sus horas con luz, estudiando, haciendo los diseños. Los diseños se dan para que otro los opere, es decir, los operarios de los diseños que crea un arquitecto se le llaman constructores. Sin embargo, Dios, por ejemplo, aquí de entradita, Él es el arquitecto y yo mismo lo voy a hacer. Él mismo es el constructor de esa ciudad que era Jerusalén. La palabra que vamos a utilizar cuando se habla de arquitecto es architectón o architectón, que es el jefe de los constructores. Fíjese que voy a tratar de desarrollarlo de esta manera, pero hay varias situaciones que se dan, y cuando se habla de arquitectos, en el griego es los architectones. Y los architectones son los primeros. Lo voy a poner aquí, el H. Se lo voy a escribir como se escribe en griego, o por lo menos como pensamos nosotros que se escribe, que son los architectones. Y luego se va a dar cuenta usted de muchas de las cosas que vamos a ver aquí juntos. Y es que cuando se da esto, y tal vez aquí voy a pasar rápidamente algunas cosas, porque arche, ya lo explicamos en alguna oportunidad, son los que son el principio, son la cabeza, los en rango. Déjeme ver aquí mi reloj para que me avisen cuando lleve los 30 minutos. Son los que tienen dominio, son los primeros gobernantes o príncipes. Por eso cuando se habla de una entidad llamada los arches, a ver cómo le paro unos minutitos esto. Cuando en la Biblia se habla de los arches, se habla de los primeros, de los que son las cabezas federales de las estructuras creacionales que Dios vaya a poner. Habla entonces de arches, y usted mira en la Biblia, ¿verdad? Cuando se dice principados, carne y sangre, sino contra principados, ahí están los arches, esos son los arches.
Arches es una palabra griega que usted ya vio que es los primeros en rango, en tiempo, en posición, y que de alguna los primeros que se dedicaron a hacer los diseños en algunos lugares del cosmos, en algunos lugares del universo. Entonces, los arches primeros constructores. Aquí tenía algo importante. En hebreo es el reshijit, que es cuando dicen el principio, es en los arches del tiempo. Y entonces aquí habíamos puesto generales los architectones, pero lo voy a tocar en un momentito, pero yo creo que al abrirlo aquí va a ser mejor. Fíjese que acompáñenme ahí con una su tacita de café, una su tacita de té, aquí como me dieron a mí, a Génesis capítulo 6, verso 13. Dice la Escritura: entonces, oh Dios, a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y aquí dice, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera, haz el arca con compartimientos y la vas a calafetear por dentro y por fuera. Note que Dios le da una instrucción aquí a Noé. Y entonces dice en el verso 15, de esta manera la harás, oiga, de 300 codos la longitud, de 50 codos su anchura, 350, y de 30 la altura. Entonces, note esto, que de alguna manera le dicen que va a hacer esto, pero le dan hasta las medidas. Le dicen una vez más, usted lo puede ver aquí en su pantalla, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de altura, 30 metros de altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo y pondrás la puerta del arca a un costado, piso, bajo, segundo y tercero. Entonces, note algo que vamos a empezar a ver. Que ahora Dios viene, y voy a laquear esto, ahora Dios va a dar planos, pero le está dando planos navales a Noé. A ver si me va, en los planos, son los planos navales que se los dan a Noé, le dicen que haga un arca, y que el arca pues va a tener sus medidas. Note que todas las medidas las da el diseñador, el arquitecto, que es Dios. Dios dice, les voy a dar mis medidas. Entonces, tiene que ser 300 de largo, 50 de ancho, y le dice que 30 de altura. Les hizo hacer le dio planos. Entonces, Dios es el arquitecto aquí. El arquitecto es Dios. El arquitecto es Dios. Él hizo los diseños. Pero los carpinteros, a ver cómo lo pongo aquí, los albañiles, los carpinteros, eran los... Yo no sé si realmente fueron más que 8 o menos que 8. Yo no considero que solo los 8 hayan hecho el arca, pero a Noé le dieron, fíjese conmigo, Dios dijo, aquí tengo planes o planos navales, así que hazte un arca. Y claro, voy a dar unos puntitos del arca para que usted lo mire. Otro día lo voy a desarrollar solo como el arca. Pero lo hicieron de 300, fíjese, de metros de largo, 50 de ancho y 30 de altura. Y tal vez aquí lo tengo porque estuve investigando que los planos navales de ahora, que hay entre el largo y el ancho es de 6:1. Y Dios le dijo, la misma proporción que usan ahora, la misma proporción se la dieron a Noé. ¿Por qué? Porque Dios es el arquitecto. Hizo un tremendo templo de 300 ¿verdad? Codos de largo y varios pies ahí de altura. Ahora, entonces, Noé, déjeme ver su capacidad, que es aquí donde quiero llevarlo. Fíjese que alguien hizo según las especies de animales, ¿verdad? Suman, pero solo en unidades. Y fíjese que el arca estaba capacitada para tener 3.580 clases de mamíferos. Solo te lo voy a leer. 8.600 aves, 3.500 de anfibios, y ese millón de insectos necesitan el espacio de 5.000 ovejas para meterse dentro del arca, y ahí ellos lo tenían. Entonces, cuando el arca de Noé está en los montes de Ararat. Pero yo quiero hablarle hoy, y tal vez no era todo lo que le quisiera decir, pero note que esto es un trabajo de diseño, que los planos navales se los dan a Noé. Y Noé entonces es el que hace el arca, pero construyeron un templo grande donde meter tantos animales, ¿verdad? Para que se pudiera desarrollar y hacer. Otro día voy a tocar despacito todo esto para comprobarlo científicamente.
Bueno, déjeme avanzar un poquitito porque lo que le quiero hablar es que el arquitecto es Dios y los constructores fueron otros. Ahí están los planos arquitectónicos. Dios les dio las medidas, los materiales y Noé tuvo que construirlas. Para mí, este punto es importante porque lo que quiero que usted aprenda conmigo es ver la diferencia que hay entre el arquitecto y el constructor. Eso es lo que yo quiero mostrarle. Los especialistas dicen que la proporción, miren, los planos navales de largo y ancho son de 6:1. Actualmente, le decía hace un momentito, así se usa en la arquitectura naval, así se usa. Bueno, dicen algunos, estuve leyendo algunos datos científicos, esto implica que el volumen era de 40,000 metros cúbicos y constaba de 3 pisos. Eso es la arquitectura divina para salvar a la humanidad en aquel tiempo. Ahora, entonces, usted vio que eran planos navales, Dios es un arquitecto naval. Pero luego, venga conmigo ahora al libro de Éxodo, en el capítulo 25. Fíjese que vamos a ver ahora que Dios hace otro tipo de cosas. Y habló Jehová a Moisés diciendo, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así. Dice entonces que ahora Dios va a hacer un tabernáculo y va a dar unos planos, pero va a dar unos planos de alguna manera que son arquitectónicos, ¿verdad? Pero al poner arquitectónicos, como planos de ingeniería, bueno, voy a poner aquí de construcción. Y entonces vamos ahora a ver en la construcción lo que Dios hace, porque en la construcción lo que Dios dice es que llamó ahora no a Noé, no, que llamó a Moisés. Pero ahora el que diseña es Dios. Eso no lo podemos cambiar. Pero yo quiero llevarlo a esto. Quiero que se dé cuenta que a Moisés se lo llevaron. Dice que Moisés subió allá al monte de Dios, estando en el vio, y él dice que de pronto estaba recibiendo revelación de Dios. Note que entonces Dios se le presenta como un arquitecto y le dice, ¿sabes qué? Mira, el mismo cielo le dice, este es el tabernáculo que tenemos aquí. Míralo bien, en el tabernáculo que tenemos aquí en el cielo, yo mismo lo he diseñado, dice Dios, yo soy el arquitecto, y entonces quiero que notes que hay atrio, lugar santo, y quiero que notes exactamente que hay atrio, hay lugar santo y hay lugar santísimo. 3 compartimientos, Noé, 3 pisos, siempre Dios va hablando de 3. Ahora le dice, mira, quiero que tomes este diseño, y la palabra diseño la vamos a estudiar en un momentito. La palabra diseño se dice en hebreo tabnit, que es como una maqueta, lo vamos a ver más adelantito. Pero Moisés, pero mira, el material que tú tienes aquí no lo tengo en la tierra. Está bien, vamos a cambiar los materiales y vas a usar materiales de la tierra. Le dicen a Noé los planos para hacer un tabernáculo. ¿Se recuerda usted el tabernáculo de Moisés? El tabernáculo de Moisés era aquel que estuvo en el desierto durante todo ese tiempo. Estaba hecho de pieles, las paredes eran de pieles, sus aritos y sus joyas para que hicieran la pila de bronce. Entonces había el oro que traían de Egipto, sirvió para meterlo en el templo. Cuando ellos salieron de piedras preciosas, los enriquecieron con el propósito, guarde bien esta enseñanza, con el propósito de que el pueblo de Dios tuviera riqueza para poder dar, para hacer un templo hermoso para el Señor. La gente que podía costurar, Dios les llenó de su espíritu y tenían ellos para poder hacer diseños en Dios. Pero el constructor fue el pueblo. Ahí había albañiles, carpinteros, porque todo lo que estoy tratando de trabajarle a usted para que entendamos es cómo Dios es el arquitecto, pero nosotros somos los operarios. Como nosotros somos los arquitectos, pero nosotros somos los albañiles, los carpinteros. Entonces, era un tabernáculo que se armaba y se desarmaba en el desierto, que tenía que soportarla sin tiempo. Note, insisto, que todo lo que le quiero venir martillando hoy es, cincelándolo en su corazón es, ¿sabe qué? Dios es el arquitecto y nosotros somos los constructores. Ahora, déjenme llevarlo algunas cosas que dicen que estaban aquí. Entonces, vemos que todo se iba a hacer de acuerdo al modelo. Esta palabra es la palabra tabnit, que es la 8403, que tabnit es un ejemplar, es un patrón, una resemblanza, es una maqueta a escala. Entonces note que las maquetas que hacen ahora los arquitectos no es cosa nueva. Cielo ya se usaban porque le dijo, ve el patrón que te voy a dar en el cielo, y era tabnit.
El tabernáculo es el lugar de residencia o el punto de reunión donde Dios se unía con los hombres. Entonces, el arquitecto es Dios y le muestra los planos, de que ahí están los planos, pero se los da a Moisés en el monte. Voy a adelantar un poquitito aquí, creo que esto ya lo vimos, porque me llamó la atención que ahora vamos a ir al templo de Salomón. Venga conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 20. Entonces, ahora aquí es el pueblo de Dios, es son los operarios, son los que se hicieron. Ahora van a ser, ¿cómo le puedo poner? Porque este es otro tipo de construcción. Otro tipo de construcción. De Dios, y dice que el primer libro de Crónicas, en el capítulo 28, verso 11, dice, entonces David dio a su hijo Salomón el plano. Fíjese ahí. El plano del pórtico del templo, de sus almacenes, de sus aposentos altos, de sus cámaras interiores y del lugar del propiciatorio. Dice aquí David, todo me fue trazado por mano de Jehová, haciéndome entender todos los detalles del diseño. Entonces, van a hacer el templo de Salomón, ya no el tabernáculo de Moisés. Entonces, ahora, aquí cambian las cosas, porque Dios le entrega los planos a David, pero el arquitecto otra vez es Dios. El arquitecto es Dios. Y ahora el que lo va a construir, se lo pasaron a Salomón, pero Salomón lo toma y Salomón se lo deriva a sus operarios. Ahí en Crónicas hay albañiles, hay operarios, hay carpinteros, hay gente que se da están a las piedras, son los canteros. Entonces, todo lo que hemos estudiado hoy es que Dios tiene un diseño, Dios tiene un modelo, y tal vez si yo no aplico no voy a avanzar mucho en lo que le quiero trasladar, porque ahorita solo estoy poniendo la parte devocional es algo que he aprendido que siempre me ha gustado a mí. A Moisés le dijeron, vas a hacer algo, pero hazlo de acuerdo al modelo. Mire, a Moisés no lo dejaron, ni a David lo dejaron poner ni uno de más. Le dijeron, ¿quieres tener éxito? ¿Sabes qué, Moisés? ¿Sabes qué, también David? Hazlo todo de acuerdo al modelo. Esto para mí es porque estamos hablando de arquitectos y operarios. Estamos hablando que hay un diseño ya hecho. Nosotros mismos ahora estamos en vísperas ahí, estamos construyendo, levantando un templo, pero hay plan. Maestro de obra, los operarios o los albañiles no pueden decir, mejor hagamos las gradas un poquito más grandes, hagámoslas más pequeñas. Tenía 8 picos, mejor solo hagámosle 7, o hagámosle 9, o hagámosle 10. La darle que me va a servir a mí, a usted sabe qué es, ¿quieres tener éxito? ¿Sabes qué, siervo mío? ¿Sabes qué, Moisés? ¿Quieres tener éxito? Mira cómo se hacen las cosas en el cielo. Ya las viste, haz todo en la tierra. Modelo. Mire, esto es como el Padre Nuestro, ¿verdad? Señor, dice, que gobiernes tú aquí en la tierra como en el cielo, que hagamos las cosas aquí en la tierra como las hacen en el... En mi poco tiempo de ministerio le puedo decir algo. ¿Sabe qué he aprendido yo? Que el éxito no está inventada por uno. El éxito está es modelo de construcción, así lo voy a hacer. ¿Cuál es el modelo de adoración? Así lo voy a hacer. Lavar, así lo voy a hacer. ¿Cuál es el modelo de las ofrendas? Así lo voy a hacer. No nos inventemos, todo de acuerdo al modelo. ¿Cómo se resuelven los problemas? Entonces, escritura aquí, entonces hay que hacerlo de acuerdo al modelo. Cuando queremos inventar las cosas, ¿se imaginan que a Moisés no lo dejaron ni poner ni una tachuela, ni un brochecito de más? No le permitieron poner ni siquiera un paral o un portal de más o planas de más, no, que todo lo tenía que hacer él de acuerdo al modelo. Pasito, todo de acuerdo al modelo. Pero hermano Germán, ¿dónde están los planos? Aquí están en el escritito. Pero no podía irme de este programa sin poderle explicar que Dios es el arquitecto, él ya tiene... Aquí no está viendo a ver si me ayudan a hacerlo. No, ahí está. Ustedes son los operarios. Somos los operarios, pero los canteros de la obra de Dios. Hagámoslo todo de acuerdo al modelo. Ahora viene Dios con David y le dice, mira David, y usted lo leyó conmigo en Primera de Crónicas, Dios hizo el diseño, el tabnit, el diseño arquitectónico, Dios lo hizo. Pero ya iba a quitar el de Moisés, ahora lo iban a hacer con piedras preciosas, iban a cambiar. Pero al final, ¿se recuerda cuando hablamos de Moisés? Cuando hablamos de Salomón, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Dios. Ahí va a ver por qué las cosas se hacen de esa manera, porque Dios dice que se hacen a la imagen y semejanza. Entonces,
volvemos al arquitecto y a los constructores. Jehová le dio por escrito el juego de plata aquí a estos señores, y entonces lo recibió David. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que aprender. Ahorita voy a cambiar de enfoque. Hay algo que quiero aprender aquí con David, porque fíjese que a David se lo dieron, pero porque había derramado mucha sangre inocente, sino que entonces se lo dieron a Salomón, y Salomón es el de paz. Salomón es el pacífico. ¿Quiénes vamos a poder? Busquemos la paz. Mire, todo este año he estado yo en esto. Hemos estado en un año profético de buscar la paz. Por la paz, por la paz. ¿Sabe por qué? Porque la paz, y a Salomón le permitieron edificar. David, un tremendo guerrero, un hombre de fuerza, con el corazón conforme al corazón de Jehová, pero no le permitieron edificar. Hay que ser pacíficos, hay que ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, y pobres de aquellos que encienden entre los hermanos. Dios bendice a los pacificadores. Bueno, déjeme avanzar, todavía tengo un buen tiempo para continuar, porque ahora en Proverbios dice la Escritura, en los versos 22, 23 en adelante, sobre todo en la versión aramea, lo acabamos de ver en un tema, ahora lo tengo fresquito, pero ahí dice, ¿sabes qué? Dice, yo era la primera, yo fui la protocreación de Dios, antes que todo fuera creado, yo fui la... Y se hace llamar en hebreo Kokma, y Kokma lo que significa es sabiduría. Por favor, aquí deténganse un ratito si estaba tomando el café, porque no es la misma sabiduría. La sabiduría de Dios es una característica inherente a Él, es eterna, pero de Dios, pues siempre ha estado en Él. Aquí no le estoy hablando de eso, que en Proverbios 8 hay una entidad que se llama la sabiduría, era el architectón. Y fíjese que en Proverbios, capítulo, verso 30, dice, yo estaba entonces junto a él como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Pues seguramente que Noé, ni Moisés, ni David fueron los primeros, la primera creación. Antes Adán, antes de Adán están la Génesis 1, antes de eso están la creación angélica, pero los arquitectones están en Proverbios capítulo 8, y dice, a mí me hizo Dios como un arquitecto. Es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra arquitecto. ¿Qué hicieron estos? Juntos diseñábamos. Dice, ¿pero qué diseñaban? El cosmos. Por eso es arquitectos del cosmos. Fíjese que en Proverbios 8:30 dice, yo estaba entonces junto a él como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándose. Esta fue la primera creación, la primera, pero esta es la primera de las primeras. Esta es la cabeza de todos los arches. El olam es el punto donde todo se desvanece. La palabra olam, que habla de eternidad, es el punto donde todo se desvanece. Le llaman el vanishing point. Ahora, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Le escribo cósmicos con K porque así se escribe en griego. Dice, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el original griego dice, de tal manera amó Dios al cosmos. Por eso los arquitectos del cosmos. Le estoy hablando de los arquitectos del universo. Y note que el primero, el proto, fue entonces aquel que es el arquitecto. Ese fue un arquitecto porque le dio Dios planos. Le dio planos cósmicos. Esto es bien profundo. Fíjese que el arquitecto y constructor fue Dios, pero estaba acompañado por esa creación. Ahora, Dios santo, voy a ver cómo lo puedo hacer. Pero este va a ser tremendo para que usted lo pueda ver conmigo. En la pizarra ya no me cabe. Una creación en Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 no estaba Adán, estos eran humanoides. Pero aquí yo quiero que en estos 5 minutitos que me quedan me ponga toda su atención, porque le voy a explicar esto. Voy a tomar un poquitito de té para agarrar, que esto es tremendo. Y quiero que lo vea, ponga toda su atención, lo estudie conmigo, vaya a los originales. En Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Pero recordemos que en el Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, 28, dice que ahí se hicieron por parejas, las hicieron hombre y mujer. Pero si usted se recuerda a Adán en Génesis 2, que lo voy a ver en el próximo programa,
Solo Adán y después sacaron a Eva. Génesis 1 y Génesis 2 son creaciones. Ahora, cuando enfoco mi estudio aquí con usted, en Génesis capítulo 1, verso 26, dice, pero la palabra Dios aquí es Elohim en hebreo. Entonces, y Elohim significa dioses. Aquí no están hablando de Jehová, sino de Elohim. Entonces, el arquitecto fue Jehová, pero los constructores de los humanoides fueron los Elohim. Le puse aquí humanidad, Eva, una versión aramea que tenía así humanidad, pero aquí realmente son humanoides. Entonces los Elohim, entre sus funciones estaban el recibir planos genéticos y construir. Bueno, a ver cómo les está realmente tremendo. Déjenme llevarlo a esto. Entonces, una vez más, ¿a quién se los dio aquí? En Génesis. Vea esto cuidadosamente. ¿Quién era el arquitecto? El arquitecto es Dios. ¿Ok? ¿Quién es? ¿Qué tipo de aquí? Entonces aquí tal vez, más que ya le puse Génesis 1, pero a ver si mejor lo voy a dejar aquí porque esto va a costar borrarlo. Pero lo que hay aquí ya no son planos navales de construcción, ya no son planos, hermano, de madera, de hierro, de piedra. Aquí son planos genéticos. Bueno, déjeme que tome estos minutitos, ahí me avisan porque sé que estoy terminando el programa, pero para mí es importante llevarlo a eso. Entonces, Génesis, y es que, mire, me quedé en el momento donde menos hubiera querido quedarme en el estudio, porque estamos hablando de los arquitectos. En el próximo programa vamos a hablar de la segunda parte, voy a poder extenderme. Pero Génesis 1 los hicieron por parejas, y hasta solo Adán y sacaron a Eva. Nuestra generación, nuestra raza viene de Adán, no de los de Génesis 1. Uno ya lo enseñamos, son los hombres de Cromañón, de Neandertal, son lo que se llama la época prehistórica, ahí estaban ellos. Pero lo que me llamó la atención, hablando de los, es que Dios dio planos. Pero los planos que dio no eran planos navales como a Noé, no eran planos de construcción como a David y a Salomón, no eran planos cósmicos como aquella entidad de Arquitectón en la sabiduría, eran planos genéticos. ¿De qué cosa? Planos genéticos. Por eso, bien dice la Biblia, lo que es ahora, no hay nada nuevo debajo del sol, lo que es ahora ya fue. Porque entonces hubo una creación donde genéticos, y ellos pudieron, aquella creación de Elohim, eran, ¿cómo poder decirlo? Eran, pero ya no de carpintería, de la nuestra aquí, no. Iban a ser seres. Esto va a causar en algunos algún problema, pero se lo tengo que explicar para que usted mire. El arquitecto sigue siendo Dios. ¿Por qué hago? ¿Por qué quiero poner énfasis? Porque por ahí he leído ya que algunos dicen que fueron extraterrestres los que hicieron al hombre. Mire, siempre ha sido Dios. Pero ahorita estamos antes de Adán. En el próximo programa voy a arrancar de aquí. Podamos estar mejor y comprendernos mejor. Por hoy quiero dejarlos hasta aquí y tal vez solo que usted acompáñeme rápidamente a su pantalla para que vea la diferencia. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza conforme a nuestra semejanza. Pero oiga, en Génesis 2:7 se lo adelanto de una vez, cuando hicieron a Adán y Eva, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz en un ser viviente. ¿Sabe? Solo quiero que se dé cuenta, porque hemos hablado de arquitecto y constructor. Pero en Adán, yo voy a ser el arquitecto y yo lo voy a diseñar. En Adán fue arquitecto y él mismo dijo, no se metan aquí. No se metan. Un nuevo estado creacional, una nueva creación, pero lo voy a hacer yo mismo. Nadie lo diseñó y él mismo lo hizo. Génesis 1 y Génesis 2 son diferentes. Hoy hemos aprendido que hay planos cósmicos, hay planos navales, hay planos de construcción, hay planos genéticos, hasta ahí nos quedamos, en planos genéticos. Principal, si usted quiere un devocional es, hagamos todo de acuerdo al modelo que nos ha dado Dios. Queremos tener éxito en la vida, hagamos todo de acuerdo al modelo de la palabra. Por hoy, que Dios los bendiga y seguramente será la próxima vez, hablaremos de los arquitectos del cosmos, segunda parte. Bendiciones.
El apóstol Pablo escribió y dijo: si alguno no amare, sea anatema. Maranata, Cristo viene. Jesús profetizó y dijo que en el final de los tiempos algunos de sus siervos dirían: mi Señor tardará, y que de pronto iban a negar la inminencia de su venida. Pero el apóstol Pablo dejó una sola opción, de maldición o bendición: anatema o maranata. ¿Qué argumentos tenemos para decir que el Señor ya no viene? ¿Dónde radica la confusión de interpretación